Vemos que por definición, raíz enésima de a elevado a m es a elevado a m partido por n. Usando esta definición podemos entender algunas de las propiedades que aparecen en el texto. Por ejemplo, si yo tengo raíz enésima de a elevado a n, podemos simplificar y esto me da a. Pero esto no es siempre posible porque depende si esta raíz es real o no. Si esta raíz no es real, es decir, si tengo raíz cuadrada de un negativo, por ejemplo, eso no se puede hacer. Bueno, ¿por qué es esto? Porque esto, por esta definición, es a elevado a n partido por n. Simplificamos y esto es a elevado a 1 y eso es a. Otra propiedad es multiplicar raíces de igual índice. Esto es raíz enésima de a por b. Insisto, esto solamente se puede hacer cuando estas raíces son reales. Por ejemplo, si yo tengo una raíz cuarta de un número negativo y aquí una raíz par de un negativo, eso no se puede hacer, porque no son reales. Bueno, esto es a elevado a 1 partido por n. Esto es b elevado a 1 partido por n. Como los exponentes son iguales, multiplico las bases. Y esto, por esta definición, es raíz enésima de ab. Y ahí está demostrado entonces que basta con conservar el índice y multiplicar las cantidades subradicales. Otra propiedad es raíz de raíz. Esto por definición es a elevado a 1 partido por m. Volvemos a ocupar la definición. Esto estaría elevado a 1 partido por n. Multiplicamos los exponentes. Y esto por definición es raíz mn de a. Es decir, multiplicamos los índices. Habíamos visto que si teníamos que multiplicar raíces de igual índice, conservábamos el índice y multiplicábamos las cantidades subradicales. Como había mencionado, esto es válido cuando las raíces son reales. Por ejemplo, si yo tengo raíz cúbica de 2 por raíz cúbica de menos 3, esto es número real, porque existe un número que al cubo me da menos 3. Por lo tanto, acá funciona y coloco 2 por menos 3, menos 6. Pero si tuviese, por ejemplo, raíz cuarta de menos 2 por raíz cuarta de menos 4, eso no es raíz cuarta de menos 2 por menos 4. Eso está malo. Porque esto no es real. No existe un número a la cuarta que me dé menos 2. No existe un número a la cuarta que me dé menos 4. Esos números no son reales. Por lo tanto, no puedo llegar y multiplicar menos 2 por menos 4. Entonces, hay muchas de las propiedades que hay que tener cuidado porque no es llegar y ocupar la propiedad. Hay que ver si son reales o no las raíces. Por ejemplo, si tengo raíz cuarta de menos 3, eso no es real. No existe un número a la cuarta que me dé menos 3. Pero tú dices, voy a amplificar este exponente y este exponente por 2. Y me queda raíz octava de menos 3 al cuadrado. Y eso es raíz octava de 9. Y eso es un número real. Porque existe un número que elevado a 8 me da 9. Pero esto no es real. Entonces, ¿qué es lo que falló acá? Que estás ocupando una propiedad, que es la propiedad de amplificación, que es multiplicar este y este por algún número. Pero eso es válido cuando esta raíz es real. En general, entonces, hay que tener cuidado cuando uno hace operaciones con raíces, porque hay que ver si son reales o no. Si yo tengo raíz cúbica de a, por ejemplo, partido por raíz cuarta de a al cubo, y quiero hacer esta operación, en alguna parte nos van a indicar que a es positivo. Porque si a es positivo, entonces estas raíces están definidas y no hay problema y yo puedo aplicar las propiedades. Por ejemplo, acá, entre el 3 y el 4 saco el mínimo común múltiplo, que es 12, y amplifico las raíces para que sean 12. Por ejemplo, esto lo amplifico por 4, o sea, me queda raíz doceava de a elevado a 4. Esto lo amplifico por 3. Esto lo puedo poner en una sola raíz, una propiedad que está en el texto que dice que si hay dos raíces de igual índice, ponemos una sola raíz y dividimos las bases. Y ahora restamos los exponentes.
Pero eso lo podemos hacer porque estas raíces están definidas en los reales, porque A es positivo, entonces no hay problema. Quiero explicar acerca de esta propiedad que habíamos dicho que esto era A, pero esto es válido solo cuando el A es positivo. Voy a explicar por qué. Supongamos que tengo raíz cuarta de menos 2 elevado a 4. Resulta que esto, si lo aplico así, como así, me daría menos 2. Pero eso está malo, porque menos 2 elevado a 4 es 16. Y raíz cuarta de 16 es 2. Entonces, ¿cómo puede ser que si simplifico ese 4 con, con este 4, me queda menos 2 y aquí me da 2? Tenemos una contradicción. No me puede dar por un lado menos 2 y por otro lado 2. Entonces, ¿dónde está el error? El error es que esta propiedad se aplica cuando A es positivo. O, bueno, esto cuando A es positivo. O cuando n es impar. Si n es impar, aquí no hay problema, porque esto es raíz cúbica de menos 2 al cubo, que es menos 8. Y la raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Si simplifico, también me da menos 2. Entonces, cuando el n es impar, no hay problema. Cuando n es par, ahí está la dificultad. ¿Qué hacemos cuando n es par? Si yo tengo esto, ya vimos que esto daba 2. Lo correcto es, para que me dé 2, es sacar valor absoluto a esto. Puesto que el valor absoluto de menos 2 es 2. Y ahí está bien. Eso es lo correcto. O sea, en definitiva, esto funciona así, con valor absoluto. Entonces habíamos dicho que raíz de a cuadrado, eso es valor absoluto de a. O sea, no podemos llegar y simplificar esa raíz con el cuadrado. A no ser que me digan que a es positivo y ahí llego, lo coloco y digo esto es esto. Pero tenemos que saber que la es positivo para poder simplificarlo. Por ejemplo, si tengo raíz de m cuadrado menos 2mn más n cuadrado, no puedo llegar y decir, esto es un cuadrado binomio. Simplifico la raíz con el cuadrado y me da m menos n. Eso es falso. Me deberían decir en algún minuto que esto es positivo. Por ejemplo, indicarme que m es mayor que n. Porque si m es mayor que n, esto es positivo. Y ahí puedo eliminar la raíz con el cuadrado. Por ejemplo, si me preguntan esto mismo y me dicen que m es menor que n, entonces, al escribir esto como un cuadrado binomio, y como sé que m es menor que n, esto me da negativo. Entonces, si uso la propiedad como corresponde, así, puesto que esto es negativo, debería poner valor absoluto de m menos n. Pero esto es un número negativo. Es como tener valor absoluto de menos 3. Y valor absoluto de menos 3 es 3. O sea, lo que tengo que hacer es cambiar de signo esta expresión. O sea, esto es menos m menos n. Cambio los signos y me da n menos m. La racionalización consiste en eliminar las raíces que están en el denominador. Por ejemplo, si yo tengo esto y quiero eliminar la raíz cuadrada de abajo, amplifico por la misma raíz. Raíz de 2 por raíz de 2, esos 2, multiplico. Simplifico el 2 con el 4 y me queda 2 raíz de 2. Y con eso, entonces, eliminamos la raíz que estaba en el denominador. Eso consiste en la racionalización. Otro caso es, por ejemplo, si tú tienes abajo una suma, en ese caso lo amplificas por la resta. Porque si yo amplifico ahora por la resta, se te va a formar una suma por su diferencia. Y recordemos que una suma por su diferencia es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo.
Por lo tanto, acá, esto por esto, va a ser el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Acá arriba me da 5 por esto. Esto me da 3. Esto me da 2. 3 menos 2 me da 1. Así que me queda 5 por raíz de 3 menos raíz de 2 partido por 1. Y eso entonces sería la racionalización de esta expresión. De la misma forma, si tú tuvieras, por ejemplo, una resta, algo así, lo amplificas por la suma. De nuevo, para formar una suma por su diferencia. Esto por esto, entonces, me queda una suma por su diferencia. Me queda el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Me queda 4 por esto. Raíz de 7 al cuadrado es 7. Raíz de 5 al cuadrado es 5. Y 7 menos 5 es 2. Así que me queda 4 por raíz de 7 más raíz de 5 partido por 2. Simplifico el 4 con el 2 y me queda 2 por raíz de 7 más raíz de 5. Y esa sería entonces la racionalización de esta expresión. Veamos ahora el caso más complicado. Supongamos que tengo 4 partido por raíz cúbica de 2 elevado a 5, por ejemplo. En ese caso lo que hacemos es amplificar por una raíz del mismo índice, pero buscamos un múltiplo de 3 de este índice mayor que este 5. Los múltiplos de 3 son el 3, el 6, el 9, el 12. El 5, para acercarse al múltiplo más parecido, tendría que ser el 6. Entonces, vamos a amplificarlo por 2 elevado a 1, porque 5 más 1 me daría 6, y eso sería un múltiplo de 3 más cercano. Entonces, amplificamos por raíz cúbica de 2 elevado a 1. Me queda 4 por raíz cúbica de 2 elevado a 1. Aquí conservamos el índice, 3. Multiplicamos 2 elevado a 5 por 2 elevado a 1. Eso es 2 elevado a 6. Dividimos ese 6 con ese 3. Eso me da 2. Así que te queda 2 al cuadrado. Esto es 4. Simplificamos con ese 4. Así que nos queda raíz cúbica de 2. Y esa sería entonces la racionalización de esta expresión.